Buenas tardes, estimado docente. Vamos a hablar sobre los modos de adquirir el dominio. Según el artículo 603 del Código Civil, nos habla de los modos de adquirir el dominio. Son los siguientes: la ocupación, accesión, tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción y finalmente por sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado. Estos cinco modos de adquirir el dominio se clasifican de la siguiente manera: en ordinarios y derivativos. Dentro del grupo de los ordinarios tenemos la ocupación, la accesión y la prescripción. Y dentro del grupo de los derivativos están la tradición, la sucesión por causa de muerte y la sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado. Mm, Hablamos de dentro de los originarios la ocupación. Según el artículo 622 del Código Civil, nos dice que la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por derecho internacional. La ocupación es un modo natural y originario de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño. Un ejemplo de ello es: una persona encuentra un bien mueble como una perla en la playa que no pertenece a nadie y la toma adquiriendo su propiedad por ocupación. En segundo lugar, la accesión está establecida en el artículo 659 del Código Civil. Se refiere a la adquisición de un bien por el que una cosa se une o incorpora a otra, ya sea de forma natural o artificial. El propietario de la cosa principal adquiere la propiedad de lo accesorio que se ha incorporado. Ejemplo: si una persona siembra árboles en un terreno ajeno y esos árboles crecen, el propietario del terreno adquiere la propiedad de los árboles por accesión, aunque la plantación haya sido hecha por otra persona. En la prescripción tenemos que el artículo 2392 del Código Civil nos dice que la prescripción es el modo de adquirir el dominio de un bien a través de la posesión continua, pacífica y pública durante un periodo determinado por la ley. Existen dos tipos de prescripción: la prescripción ordinaria y la extraordinaria. El artículo 2405 nos dice que la prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria es el modo de adquirir el dominio sobre un bien por la posesión continua, pacífica y pública durante un periodo de 5 años para bienes inmuebles y de 3 años para los bienes muebles, siempre que el poseedor cumpla con ciertas condiciones y no haya oposición del titular anterior. Ejemplo de ello es si una persona ocupa una propiedad durante más de 10 años sin que el propietario original reclame su bien. Esa persona puede adquirir el dominio del inmueble por prescripción ordinaria si cumple con las condiciones legales. La prescripción extraordinaria es un modo de adquirir el dominio de un bien por la posesión continua, pacífica y pública, pero en este caso el plazo es más corto que en la prescripción ordinaria. En, en esta modalidad, la posesión no requiere ser de buena fe. Ejemplo: una persona que ocupe una propiedad que no le pertenece, pero lo hace de manera pública, continua y pacífica durante 5 años. Aunque no tiene buena fe, al transcurrir este plazo, adquiere la propiedad por prescripción extraordinaria, ya que ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley. Dentro de los modos derivativos tenemos la tradición. Está establecida en el artículo 686, que nos dice que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. La tradición es el acto mediante el cual se transfiere la propiedad de un bien mediante su entrega material, que puede ser física o simbólica, entre el transferente y el adquirente. Ejemplo:
Una persona que compre un vehículo y tras recibir las llaves y los documentos del auto, el vendedor transfiere la propiedad del vehículo al comprador mediante la tradición. En cuanto a la sucesión por causa de muerte, el artículo 993 del Código Civil nos dice que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos como obligaciones transmisibles, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, casa o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, etc. La sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir el dominio de los bienes de una persona que ha fallecido, ya sea por testamento, sucesión testamentaria o por la ley sucesión intestada. Ejemplo, cuando una persona fallece dejando un testamento, su hija hereda la casa que pertenecía al fallecido. La hija adquiere el dominio de la casa por sucesión testamentada. Y finalmente, también dentro de los modos de adquirir el dominio, nos encontramos con el caso de la sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado. El En este modo se refiere a la extinción de la propiedad privada sobre un bien mediante una sentencia judicial que declare que dicho bien pasa a ser propiedad del Estado. Esto generalmente ocurre en casos donde el bien es producto de actividades ilícitas. Ejemplo, si una persona es condenada por narcotráfico y se determina que una de sus propiedades fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas, el Estado puede adquirir esa propiedad mediante la extinción de dominio por sentencia ejecutoriada. Ese es mi aporte, estimado docente. Gracias.